Hola, me llamo Nicolás y hoy vamos a ver cómo resolver un problema de dinámica aplicando también algunos conceptos de trabajo y energía. Un problema con dos cuerpos atados a través de una soga, la cual pasa por una polea. El problema dice: las masas de las figuras se encuentran unidas por una soga inextensible y de masa despreciable. La polea también es de masa despreciable. A la masa de 15 kilos se le aplica una fuerza de 200 newton, como indica la figura. El sistema parte del reposo. Calcular: A, la aceleración del sistema; B, la velocidad de cada cuerpo luego de transcurridos 3 segundos; C, la distancia recorrida en ese tiempo; y el punto D nos pide obtener la velocidad del sistema, pero a través de consideraciones energéticas, conociendo el valor desplazado en el punto C. En primer lugar, necesitamos tener un esquema del problema. En este caso podemos ver la masa de 25 kilos, la masa de 15 apoyada sobre el plano inclinado de 60 grados y la fuerza de 200 newton paralela entonces a este plano. Lo primero que hay que hacer luego de eso es dibujar el diagrama de cuerpo aislado junto con nuestro esquema. Allí podemos representar, o tenemos, mejor dicho, que representar con vectores las fuerzas que están actuando sobre las masas. Es importante que no nos olvidemos de colocar el sistema de referencias. Dibujamos la masa M entonces, colocamos la fuerza T de tensión que la soga le hace a la masa M, el peso que es la fuerza con la que la Tierra atrae a esta masa M. Luego tenemos la masa M minúscula que se encuentra sobre el plano inclinado, afectada por también su propio peso. La fuerza normal, que es la fuerza que el plano ejerce sobre esta masa. La tensión, que es la fuerza que la soga le hace a esta masa. Y la fuerza F, que nos dieron como dato. Recordemos que la tensión es la misma para ambos cuerpos, porque los dos están atados por la misma soga. La soga no tiene masa, es inextensible, y la polea que atraviesa la soga también o tampoco tiene masa. Por lo tanto, las tensiones son iguales. Nos estaría faltando colocar entonces el sistema de referencias. Y no debemos olvidar indicar que todas estas fuerzas son efectivamente vectores, colocándolo esa flechita en la parte superior. Una vez que hemos realizado el diagrama de cuerpo aislado, tenemos que plantear el segundo principio de Newton. Para ello es bueno que tengamos a mano nuestros diagramas de cuerpo aislado para poder escribirlo, y recordamos que el segundo principio de Newton, conocido como principio de masa, dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de dicho cuerpo multiplicada por la aceleración que adquiere ese cuerpo. Planteamos entonces lo que ocurre primero con la masa M mayúscula, y debido a que solamente hay interacciones en el eje Y, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en este eje. La tensión T es positiva porque apunta hacia arriba, y en nuestro sistema de referencias indicamos que todo lo que va hacia arriba es positivo. El peso P sub M mayúscula es negativo porque justamente va hacia abajo. Quizás notemos que hemos tomado dos sistemas de referencias diferentes. Esto puede hacerse debido a que justamente son diagramas de cuerpos aislados, es decir, cada cuerpo está aislado del resto del universo. Cambiando las interacciones que el resto del universo tiene con este cuerpo por las fuerzas que nosotros hemos indicado. Hemos adoptado un sistema de referencias en el cual, cuando la masa M sube hacia arriba y acelera en forma positiva, la masa M minúscula va hacia abajo y también está acelerando en forma positiva. Siempre se recomienda, o es una buena práctica, tratar de adoptar como hipótesis o como suposición un sentido de movimiento del sistema. En nuestro caso, estamos sospechando que la masa M minúscula va a bajar y la masa M mayúscula va a subir. Por ese motivo es que hemos adoptado el sistema de referencias de forma tal que las aceleraciones sean positivas. En el caso de la masa que se encuentra sobre el plano inclinado, elegimos un sistema de referencias en donde el eje X es paralelo justamente a este plano inclinado para que la aceleración del sistema se encuentre paralela a este eje, o, por decirlo de alguna manera, que la dirección de la aceleración de la masa M coincida con uno de los ejes.
De esta forma nos evitamos tener que descomponer la aceleración en los ejes X e Y. Luego planteamos la sumatoria de fuerzas para la masa m minúscula. Podemos plantear lo que ocurre en el eje Y, donde la normal menos el peso m minúscula por el coseno de 60 grados va a ser igual a 0. En el eje Y no hay aceleración, porque la masa no se despega del plano en ningún momento. Y la componente que corresponde al eje Y del peso son justamente, o está afectado justamente por el coseno de 60 grados. En el caso del eje X, tenemos el resto de las fuerzas y el peso va a estar afectado en este caso por el seno de 60 grados. Luego nos queda entonces resolver el sistema de ecuaciones. Para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es aplicar un método de resolución de ecuaciones o de sistema de ecuaciones conocido como reducción por sumas o restas. Si todavía no lo conocen, se les recomienda que traten de aprenderlo porque en física o en los problemas de dinámica y de trabajo de energía que solemos plantear, suele ser una forma muy útil para resolver rápidamente los sistemas de ecuaciones y evitar errores. Si de cualquier forma alguien se siente más cómodo resolviéndolo a través de igualación o sustitución, también está invitado a hacerlo. Escribimos entonces la ecuación para la masa m mayúscula. Escribimos la ecuación para el eje X de la masa m minúscula. Ya hemos reemplazado el seno de 60 grados por 0,87, que es el valor de o el resultado del seno de 60 justamente. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es sumar las expresiones y podemos ver debajo de la línea cómo nos han quedado entonces esta suma. Para el miembro de la izquierda, es decir, a la izquierda de la igualdad, nos queda tensión menos P sub M y simplemente sumamos lo que tenemos en la ecuación de abajo, en la ecuación del medio sería en este caso, donde tenemos la suma de la fuerza, restamos la tensión y sumamos P minúscula por 0,87. Para mantener la igualdad del miembro derecho es necesario hacer la suma de lo que tenemos allí, es decir, la masa m mayúscula multiplicada por la aceleración y la masa m minúscula multiplicada por la aceleración. ¿Por qué es que hacemos o aplicamos este método? Bueno, porque justamente al tener tensión menos tensión podemos simplificarlas y quitar así de esta manera una de las incógnitas de la ecuación, logrando que la única incógnita en esta ecuación sea la aceleración A. Podemos entonces ahora reemplazar el peso por su definición, que es masa por gravedad, y luego de reemplazar esta definición empírica, podemos reemplazar los valores que ya nos dieron como dato. De esta manera despejamos y obtenemos que la aceleración vale 2,0125 metros sobre segundos cuadrados. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la velocidad a los 3 segundos, que era el punto B. Para ello lo vamos a hacer planteando cinemática. Conviene recordar que al estar atados los cuerpos, la aceleración es la misma para ambos y también la velocidad va a ser siempre la misma para ambos. Escribimos las expresiones para un MRV y vamos a utilizar entonces la de velocidad. Como nos dicen que el problema parte del reposo, la velocidad inicial es igual a 0 y la aceleración la hemos calculado en el punto anterior. Podemos obtener de esta manera el valor de la velocidad. Luego, para calcular la posición a los 3 segundos, escribimos la expresión de posición, reemplazamos en 0 la posición inicial, 0 la velocidad inicial, y obtenemos entonces el desplazamiento a los 3 segundos de 9,05 metros. Luego nos pide que calculemos la velocidad, pero ahora utilizando trabajo y energía. Para ello vamos a tener que plantear este teorema de trabajo y energía, pero antes de hacerlo es bueno que pensemos con qué masa nos conviene trabajar. ¿Conviene trabajar con la masa m mayúscula o dirían ustedes que conviene con la masa m minúscula? Evidentemente, la masa m mayúscula resulta en este caso un poco más interesante. ¿Por qué? Porque tiene menos fuerzas y además porque los ángulos formados entre el desplazamiento, que es hacia arriba, y las fuerzas T y P sub m mayúscula son de 0 y 180 grados. Por ello vamos a escribir la variación de energía cinética igual al trabajo resultante. Recordamos que esta variación de energía cinética la planteamos siempre entre dos puntos, un punto inicial
y un punto final. Nuestro punto inicial son los 0 metros, nuestro punto final los 9,05 metros que se ha desplazado este cuerpo, y luego tenemos el trabajo de la tensión y el trabajo del peso, que son las fuerzas que en este caso están involucradas en nuestro problema. Sabemos que la energía cinética por definición es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y como esta velocidad lógicamente varía a lo largo del problema, tenemos que escribir un medio de masa por velocidad en b, o velocidad final al cuadrado, menos un medio de masa por velocidad en a, o velocidad inicial al cuadrado. Esto va a ser igual al trabajo, que es el módulo de la tensión, T, multiplicado por la distancia recorrida, 9,05 metros, multiplicado por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento. Como el desplazamiento es hacia arriba y la tensión T va hacia arriba, el ángulo en este caso vale 0 grados. Para el caso del peso, como el desplazamiento sigue siendo hacia arriba, pero el peso es hacia abajo, el ángulo formado va a ser de 180 grados. Luego vamos a volver sobre este punto. Simplificamos un poco la expresión, cambiando o resolviendo los cosenos y cambiando la velocidad inicial por 0, que es el valor conocido. Luego vamos a volver también sobre esta expresión, ya que por ahora me queda como incógnita la velocidad v sub b y la tensión T. Para calcular T, vamos a utilizar la aceleración que ya obtuvimos en el punto A. A partir de la expresión de la sumatoria de fuerzas para la masa m mayúscula, reemplazamos su peso y el valor de la aceleración que ahora sí conocemos, y obtenemos el valor de T de alrededor de 300 newton. Volvemos nuevamente sobre el punto de los ángulos que hemos utilizado en la expresión de trabajo. Son aquellos formados entre el vector desplazamiento y cada una de las fuerzas. Si dibujáramos nuestras fuerzas y nuestro diagrama de cuerpo aislado, podríamos notar que tenemos lo siguiente. En el caso de la masa m, ambas fuerzas, la tensión es hacia arriba, el peso es hacia abajo. Pero si ahora dibujamos el vector desplazamiento, que es este vector verde, habíamos dicho que era hacia arriba, lógicamente entre los 0 y los 9 metros de altura. Si comparamos cómo es el vector de la tensión y el vector delta R, vemos que ambos tienen la misma dirección, por lo tanto, y el mismo sentido, y por lo tanto forman 0 grados entre ellos. En el caso del desplazamiento y el vector P sub m, vemos que son de la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Y por ello es que el ángulo formado entre ambos es de 180 grados. Son estos 0 grados y 180 grados los que hemos colocado en la expresión de la sumatoria de los trabajos. Ahora que ya hemos calculado el valor de T, podemos reemplazarlo en la expresión que teníamos anteriormente y de esa forma despejar el valor de la velocidad, para ver que en definitiva nos da el mismo valor que ya habíamos calculado por cinemática. Se recomienda que intenten resolverlo al problema utilizando solamente trabajo y energía, sin utilizar dinámica, y de esa manera ver si existe la posibilidad de calcular cuánto vale la velocidad en este caso.